Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. Hoy vamos a conocer cómo a partir del aprovechamiento de los residuos orgánicos se genera un cultivo de orellanas, un hongo comestible y bastante beneficioso para nuestro organismo. Conozcamos por Catalina Osa, ingeniera ambiental e integrante del grupo de investigación GELIMA, por qué surge la necesidad de aprovechar los residuos alimenticios del campo universitario. En la universidad se estaban generando para el año 2019 cerca de 20 toneladas anuales de borra de café y nos solicitan una solución desde una apuesta socioambiental para abordar esa generación de residuos y evitar que se fueran al relleno sanitario. Nosotros llevábamos una historia de investigación y acercamiento a la paca biodigestora y lo que ofrecemos es la alternativa de incorporar ese material en la paca biodigestora. Ese proyecto, desde el tratamiento de esos residuos con la paca, se dio en el año 2019-2020, luego llega la pandemia y una de las estrategias de aprovechamiento en ese momento era realizar siembra de jardines para mariposas sobre las pacas. Pero con el tema de la pandemia pues hay ausencia de la comunidad, por ende de generación de los residuos. Sin embargo, pues la hojarasca seguía siendo generada en la universidad porque tenemos una amplia colección de árboles y lo que sucede es que empezamos a centrarnos desde la investigación en buscar alternativas de aprovechamiento de los residuos orgánicos. Los desperdicios de alimentos en el sistema alimentario es un tópico de interés mundial por los impactos que esto implica al medio ambiente. Por eso es tan importante generar propuestas de mejora. Juliana Berrío, ingeniera ambiental y sanitaria, nos cuenta cuáles son los beneficios de la paca biodigestora. El tratamiento integral básicamente consiste en recolectar todos los residuos orgánicos producidos en los expendios de alimentos de la Universidad de Antioquia y traerlos a este espacio, en donde se van a construir pacas biodigestoras. Estas pacas biodigestoras van a permitir tratar estos residuos orgánicos mediante procesos con microorganismos, en este caso anaerobio facultativos no estrictos, es decir, que no necesitan el oxígeno para su funcionamiento, pero si está tampoco les va a impedir como que procesen y degraden todos estos residuos, ¿cierto? Las pacas biodigestoras, dentro pues, de todo su proceso, tiene ventajas considerables comparándolas con otras tecnologías para el tratamiento de los residuos orgánicos, puesto que este método no produce plagas, no produce ratas o no las atrae, mejor dicho, ¿cierto? Tampoco genera malos olores, como vemos, se ve estéticamente lindo a simple vista y digamos que la ventaja que yo considero mejor respecto a todas es que no hay que hacerle nada. Si nos ponemos a ver el compostaje es un método que hay que estar moviendo porque funciona a partir de oxígeno. Es el oxígeno el que le va a dar como el poder a estos microorganismos de degradar todos estos residuos, ¿cierto? Mientras que en las pacas biodigestoras tú las construyes y ahí las dejas durante 4, 6 meses, 8 meses y al final de este proceso vas a obtener este abono que está rico en nutrientes. ¿Y saben ustedes cómo es la construcción de estas pacas? Juliana lo explica. Listo, el proceso de construcción de las pacas biodigestoras es muy simple. Imagínate que estás construyendo una lasaña, es lo mismo, es por capas. Tú empiezas colocando una capa de ramitas y material vegetal en especie de nido, como si estuvieras construyendo un nido. Ese nido es el que va a soportar todos los residuos orgánicos que vas a agregar. Agregas una parte de esos residuos, tapas, como si fuera la otra tapita dentro de la lasaña, ¿cierto? Pero en este caso con material vegetal, hojarasca, ramitas, ¿cierto? Y la parte más importante es la compresión. Entonces normalmente nosotros lo hacemos saltando. Empezamos a saltar sobre la paca, ¿para qué? Para reducir los espacios libres que generan ese oxígeno dentro, o que permiten pues como la entrada de oxígeno dentro de la paca. Y como mencionamos en algún momento, es fundamental que el oxígeno que haya dentro de esta paca sea muy mínimo, porque vamos a trabajar con microorganismos anaerobios facultativos, como dije, no estrictos, pero que funcionan mejor en ausencia de oxígeno, ¿cierto? Vamos a construir las diferentes capas, como una lasaña, como mencioné, hasta el punto en que, como vemos, nuestra formaleta, nuestro molde, esté completamente lleno. En la parte superior agregamos mucho más material vegetal, mucha más hojarasca y esta paca la dejamos ahí
dependiendo del tamaño, durante 4, 6 u 8 meses. En este tiempo ya vamos a tener un abono muy rico en nutrientes. Este grupo investigativo se dedica a evaluar el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante la producción de hongos comestibles. Conozcamos por qué deciden producir este tipo de hongos. Bueno, nosotros en el proceso de investigación elegimos estudiar el shiitake, conocido como Lentinula edodes, y la orellana ostra como Pleurotus ostreatus, porque había o hay una gran disponibilidad de este micelio en el mercado y una facilidad en la adquisición, que no solamente resulta técnicamente viable, sino económicamente factible de estudiarlo. Entonces, posterior a la evaluación, nos dimos cuenta que el shiitake es difícil su reproducción y cultivo, es muy estricto en las condiciones de producción. Si hay variaciones en temperatura, humedad o pH para el desarrollo, y terminamos entonces quedándonos con la orellana ostra. Y la orellana no solamente es versátil en la producción, sino que trae grandes beneficios para las comunidades, ya que aporta muchos nutrientes, proteína vegetal, y hoy en día está siendo estudiado y aprovechado como fines medicinales y también, sin duda alguna, alimenticios. El abono que generan se considera óptimo para la producción de orellana. Veamos por qué. Hemos identificado que cumple con todas las propiedades nutricionales y además se encuentra dentro de lo reglamentado por la norma técnica colombiana 5167, que estipula el abono que puede ser incorporado en los suelos o aprovechado para otros fines. Este material se convierte para nosotros en una fuente sustancial de nutrientes que le permite a la orellana como hongo desarrollarse, crecer y reproducirse. El abono lo mezclamos con otros elementos que son ricos en nitrógeno, como la borra de café, y ricos en carbono, como la hojarasca que se genera en la universidad, y en conjunto realizamos una mezcla que se convierte en el sustrato para la producción de hongos comestibles del tipo orellana ostra. Todo el proceso de producción y de cultivo de la orellana acá en la universidad, en este contexto urbano, que se convierte entonces en un proceso de producción piloto de la orellana, en un lugar donde tenemos una alta producción de residuos orgánicos, y que de un lado ese residuo iba a ser un problema ambiental, de este otro el residuo se está convirtiendo entonces en una oportunidad y una fuente de nutrientes importante para el cultivo de los hongos comestibles. Después de la pausa veremos el tratamiento que ejecutan para que este abono pueda potenciar todas sus propiedades, y conoceremos cómo se genera el estrés en el hongo para su fructificación. Regresamos a Epicentro y ahora vamos a conocer cómo realizan la consecución del material necesario para iniciar el proceso de cultivo. Durante una semana realizamos el almacenamiento de los residuos. Normalmente por cada cultivo estamos procesando entre 200 a 300 kilos de residuos orgánicos. Este material lo tenemos que someter a un proceso. La hojarasca es picada, es pasada por una chipeadora, logrando que se obtenga un tamaño de partícula entre 2 a 5 centímetros. Y esto con el propósito de que el hongo en su crecimiento, que sería en su reproducción vegetativa, pueda alcanzar una colonización del sustrato. Es más fácil que se desarrolle en tamaños de partícula más pequeños. A la borra de café no le realizamos ningún otro procedimiento. Lo procesamos y lo utilizamos tal cual viene de los expendios de alimentos, y lo único que hacemos es retirar los filtros, porque en ocasiones mandan la borra junto con el filtro que sale de la greca. Retiramos el filtro y en este caso pues el abono lo que hacemos es pasarlo por una zaranda o un tamiz para eliminar material grueso como palos, rocas o cualquier otro material que se haya incorporado y que no nos es benéfico para el proceso de cultivo del hongo. Una vez esta mezcla está lista, se procede a pasteurizar.
un proceso que se realiza a una temperatura específica durante un periodo determinado con el propósito de eliminar las bacterias dañinas encontradas en el sustrato y asimismo poder beneficiar a la orellana. Escuchemos por Catalina cómo es su proceso. Bueno, entonces nosotros preparamos el abono y digamos que el cultivo de hongos tiene varias etapas. Entonces lo primero es preparar el sustrato. Ya lo tenemos entonces mezclado porque realizamos un proceso de homogenización y adicional logramos que ese material tenga aproximadamente un 60% de humedad. La humedad va a garantizar de que el hongo, o la orellana en este caso, cuente con las condiciones apropiadas para poder reproducirse. Todo el material lo empacamos en unas bolsas, empacamos bolsas de 2 kilos y esos núcleos los sometemos a un proceso de pasteurización. Acá la pasteurización se vuelve un proceso fundamental en el proceso de cultivo o en la dinámica del cultivo de hongos, porque lo que hacemos es limpiar y tratar de eliminar de ese sustrato otros microorganismos que puedan resultar competencia para la orellana. Y la pasteurización nos va a garantizar retirar entre un 85 y un 90% de la presencia de otros microorganismos que no serían benéficos. La pasteurización la hacemos durante 5 horas en un tanque de 55 galones metálico al baño María. Realmente se llama pasteurización por vapor, pero digamos que es como un baño María, donde por cada caneca sometemos 30 bolsas, o sea 60 kilogramos a pasteurizar, y el material al salir lo dejamos llegar a la temperatura ambiente. Lo máximo en temperatura que hemos utilizado el material antes de la incubación o de la inoculación, perdón, son 30 grados. Entonces, el material luego de la pasteurización lo llevamos al laboratorio, que ya es el mismo contenedor donde nosotros trabajamos, pero en otras condiciones, con unas condiciones de salubridad mucho más estrictas, donde restringimos cualquier ingreso de el tricoderma, por ejemplo, u otros microorganismos que nos pueda contaminar el sustrato. Luego de este proceso se inocula cada bolsa de 2 kilos, recibiendo 100 gramos de micelio de orellana, así como lo vemos en pantalla. Esta sería la tasa de producción de orellana que Catalina efectúa para su producción. Luego de la inoculación, ya el proceso que sigue es la incubación. Esas bolsas que contienen ya el micelio duran 25 días, entre 20 a 25 días, porque ahorita digamos que nuestra producción está logrando unas condiciones muy óptimas en términos de tiempo, y es que lo que en teoría debería demorar cerca de un mes, nosotros lo estamos logrando en 20 días y estamos analizando cuáles son los factores que realmente se están adecuando a las condiciones que le benefician a la orellana para que sea tan efectiva su reproducción. En este caso entonces permanecen 20 días o 25 días en oscuridad, en unas condiciones de temperatura muy frescas y con una ventilación adecuada, porque como cualquier proceso biológico de descomposición, que es la labor que hacen los hongos realmente, sacan este sustrato, producen CO2 y el CO2 termina siendo no solo perjudicial para el hongo mismo, sino que en espacios cerrados y acumulados se puede volver también en un gas que perjudique la calidad de vida de las personas que estamos concurriendo a esa labor. Una vez terminado el tiempo de incubación, llega la fructificación. Y para que esto suceda se necesita generarle un estrés al hongo. Pero ¿de qué manera lo efectúan? Es importante saber que nosotros nos estamos consumiendo es la fase reproductiva del hongo. O sea, la seta o el hongo tal como lo vemos ya en el mercado, como nos llega a nosotros en el plato de comida, es cuando la orellana biológicamente ha sentido o se ha condicionado a una situación de estrés, que ella lo que hace es activar su proceso y sentirse en la condición o la necesidad de empezar a esporular o a reproducirse. En este caso y en este lugar, lo que hacemos para generar el estrés es programar
una lluvia o una tempestad que dura 15 minutos y se repite cada 12 horas. Entonces, dentro de ese lugar llueve 2 veces al día y cada temporada dura 15 minutos. Y esa lluvia o esa simulación lo que hace es condicionar al hongo a que tiene que salir y que tiene que fructificar. Primero observamos un primordio y ya luego de ese primordio empieza el crecimiento de la seta y normalmente lo que tratamos de hacer nosotros es de cultivar o cosechar antes de la fase de esporulación. En ocasiones nos queda un poco difícil, por ejemplo, a veces cuando hay un fin de semana intermedio, entonces normalmente llegamos a los lunes y ya hay esporulación, pero no hay ningún problema. Solo que esto hace que la orellana tome un color marrón que a veces no es muy deseado por las personas que lo consumen. El cultivo de orellanas es práctico y de bajo costo. Se ha destacado por su amplia adaptabilidad para obtener nutrientes. Presenta gran aporte a la economía circular al generar valor agregado a los residuos sólidos para la producción de hongos comestibles. A lo largo del programa, Catalina nos ha contado que su cultivo de orellanas ha superado las expectativas de producción. Veamos ahora cuáles han sido los motivos beneficiosos para su cultivo. Bueno, es importante saber que nosotros iniciamos este proceso de cultivo de hongos resolviendo un problema de residuos orgánicos, que nosotros no iniciamos con el propósito de producir hongos, no, lo que nosotros encontramos es que la orellana permitía la descomposición y transformación de los residuos orgánicos y a la vez genera alimento, ella misma es alimento que puede ser consumida por el ser humano y se nos daba entonces un proceso biomimético o una emulación de los procesos de la naturaleza que nos permite sacar mucho provecho como comunidad universitaria. Y además partimos también de la base que somos científicas y que estamos normalmente buscando optimizar los procesos, gastar la menor cantidad de energía y de recursos naturales y económicos. Entonces nos hemos encontrado que aumentar el diámetro del filtro nos ha permitido disminuir el tiempo de incubación del hongo, que es el tiempo que demoraría la orellana en colonizar todo el sustrato que le hemos dispuesto, que son 2 kilos de sustrato. Entonces, en este caso, la esencia se entiende y es porque a mayor diámetro hay mayor disponibilidad de intercambio de oxígeno con el CO2 que le está produciendo. Hemos observado que el CO2 retrasa significativamente el desarrollo del micelio dentro del sustrato y que a mayor disponibilidad de oxígeno él encuentra unas condiciones más apropiadas para desarrollarse. Lo demás lo hemos tratado de controlar y es el porcentaje de humedad del sustrato, las condiciones de esterilización y la calidad y la proporción del sustrato es una receta que parte de la investigación y que hemos encontrado que darle unas cantidades de abono de las pacas, darle unas cantidades de borra de café y de hojarasca es como la mezcla apropiada para que la orellana pueda crecer satisfactoriamente. Muy bien, esta producción de orellanas es realizada para fines investigativos, educativos y transformación cultural para la correcta gestión de estos residuos. Conozcamos ahora cómo incentivan a una alimentación más saludable. El hongo fructificado es lo que nosotros consumimos y es lo que en este caso estamos entregando a la comunidad universitaria. Transversal a todo este proyecto tenemos un proceso de transformación cultural. Entonces no solamente estamos transformando residuos y aprovechando residuos, sino que también estamos transformando la comunidad hacia una visión más sostenible, teniendo de precedente todo un proceso y un principio de economía circular. Nos ponemos al lado de un domo, que son los expendios de alimentos que administra
bienestar universitario, y allí lo que hacemos es entregarle las orellanas a la comunidad. En este caso estamos invitando a la comunidad que traiga un recipiente con tapa, que presente la TIP, porque también beneficiamos que sean parte de la comunidad universitaria, que son quienes también consumen el café que se convierte o que produce la borra, que es el elemento esencial y fundamental para la producción de los hongos. Las orellanas presentan propiedades medicinales consumidas en muchos países de manera cotidiana. En Colombia, su consumo puede incrementar el aporte de proteína en poblaciones con bajos ingresos y con poco acceso a la proteína animal, el cual se convierte en una buena alternativa alimentaria en el sector urbano. Conozcamos ahora por Juliana cuáles preparaciones se pueden realizar con el uso de la orellana. Es muy importante tener en cuenta que una vez tú tengas el hongo cosechado, para su conservación debe ser en el refrigerador, no en el congelador, porque si lo metes al congelador, pues este va a tomar como esa capita de hielo, que cuando vuelves a sacarlo, pues ya a temperatura ambiente, lo que va a hacer es que le va a generar una humedad extra, que ya no va a ser como benéfica para el hongo, y lo que va a generar es que este hongo pierda sus propiedades como tal. Este hongo es muy versátil en su preparación. Nosotros lo podemos preparar con huevos, en un antipasto, solito, en una ensalada. Personalmente lo preparo, me gusta mucho, con orégano, pimienta, sal, queso mozzarella, queso parmesano, y lo llevo a gratinar. Queda con un sabor, o sea, como que saca todas sus propiedades organolépticas este hongo. Y así llegamos al final de este nuevo programa de Epicentro. A ustedes que siempre nos acompañan, muchas gracias. Y recuerden que una vez finalizado este programa, lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión.